Buenos días, yo soy el doctor Orioli, perteneciente a la Cátedra de Otorrinolaringología del Hospital Provincial del Centenario. Vamos a hacer un repaso del estudio de la fisiología de la audición y el equilibrio. Vamos a hablar de anatomía, fisiología de la audición y algunas palabras sobre hipoacusias más frecuentes. En el repaso anatómico tenemos el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, la membrana timpánica, el martillo, yunque y estribo, que es la cadena auricular, y el caracol o conducto coclear que correspondería al oído interno. El oído externo, el oído medio y el oído interno corresponde a la porción periférica y la porción central estaría dada por la rama coclear vestibular, los núcleos del tronco cerebral y la circunvolución temporal, la área primaria y secundaria de la audición es la parte central. La membrana timpánica está constituida por una parte densa y una parte flácida en el repaso anatómico, donde vemos el manubrio o mango del martillo, el cono luminoso, los ligamentos tímpano-malleolares, la parte flácida y a través de ella, que es el color blanco nacarado y transparente, vamos a ver la apófisis larga del yunque y la articulación incudal. En el oído medio encontramos los huesecillos, que es el martillo, el yunque y el estribo. El más pequeño es el estribo, el más grande es el yunque, que está articulado al mango del martillo y es el que más es dislocado y caído en el piso de la caja timpánica por los traumatismos de cráneo. En esta diapositiva se puede ver el vestíbulo que está ubicado en la parte media entre el aparato de audición y el aparato del equilibrio. En esta imagen vamos a ver el, el conducto coclear y el órgano de Corti desarrollado sobre este conducto coclear. Aquí vemos la ubicación del utrículo del sáculo y los conductos semicirculares superior, posterior y externo. Y aquí es un corte tridimensional de la cóclea o caracol, donde vemos la rampa timpánica, la rampa vestibular y en el medio el conducto coclear ubicado entre las dos rampas. El caracol o cóclea, que viene el nombre del latín, tiene 2,5 vueltas sobre el mediolo o crura. Estas 2,5 vueltas van a estar simplificados en esta filmina, que donde se produce la mayor deflexión de la onda viajera y eso corresponde a las distintas frecuencias del sonido, donde ustedes ven que las frecuencias más altas están en el comienzo del caracol o cóclea y las frecuencias menores, que corresponden a los tonos graves, a nivel de la helicotrema. Aquí ven el tono 4000, donde la onda viajera produciría más lesión de las células ciliares externas en el trauma acústico. Fisiología auditiva. El pabellón auricular tiene la función de captar el sonido por vía aérea, es transmitido por el conducto auditivo externo que conduce el sonido hacia la membrana timpánica. El conducto auditivo externo es inextensible, de carácter fibrocartilaginoso la parte externa y la parte interna es ósea. A su vez, la transmisión sonora se produce por la vibración de la membrana timpánica al componente de los huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, martillo 1, 2 y 3, es 20 veces superior el tamaño, en realidad, de la membrana timpánica es 14 veces superior con respecto a el área de la platina del estribo en la ventana oval. Esas 14 veces superior y a su vez 1,3 ejerce un efecto
superador de brazo de palanca de los huesecillos, hacen un efecto de 20 veces con respecto de la membrana timpánica y de brazo de palanca, tímpano circular con respecto a la ventana oval. Esa vibración 20 veces a 1 hace equiparar la impedancia de un medio aéreo a un medio líquido. Es 20 veces superior la presión por la vibración del tímpano y los músculos y ligamentos y los huesecillos, hace que esa impedancia se equipare. A su vez, el sistema de huesecillos tímpano-circular en ruidos intensos, con la indemnidad de la vía del trigémino y del facial, hacen que cuando los ruidos son muy violentos, produce la contracción simultánea del músculo del martillo y del músculo del estribo para que no se produzca una ruptura en la ventana oval. A su vez, en el oído medio hay una trompa, un conducto que sirve para equiparar el aire en el oído medio con respecto a la nasofaringe, y la apertura de la trompa de Eustaquio se produce en forma espontánea cuando es menor a 3 milímetros de agua. Aquí viene la membrana timpánica con el sistema de ligamentos, huesecillos, tímpanos circulares, se produce la vibración de la membrana timpánica, la conducción por los huesecillos, la presión de la platina del estribo sobre la ventana oval, el movimiento de la perilinfa por la rampa vestibular, que vuelve por la rampa timpánica y se produce una distensión de la ventana redonda. Este sistema de distensión en las distintas presiones es importante para que esto produzca el movimiento de la endolinfa y se produzca el sonido a través de la conducción por la captación del órgano de corte. Si no existiría esta distensión de la ventana redonda, esta alteración en la fase, la captación del sonido sería menor. Eso se debe cuando hay una perforación amplia de la membrana timpánica y donde la presión se ejerce en forma directa sobre la ventana redonda y no hay una captación sonora normal. A su vez, esta es la vía normal de la audición, por vía aérea, pero si ustedes tienen una dislocación de los huesecillos, una perforación amplia, y no aparece esta transmisión sonora por intermedio de los huesecillos por vía aérea, hay una transmisión por vía ósea en ruidos intensos que hacen vibrar la calota o cráneo, y por la cápsula óptica se produce el movimiento perininfático y la conducción y la percepción de la audición. Acá tenemos una imagen del conducto coclear, donde viene la membrana de Reine, la membrana basilar, y ahí las terminaciones de células ciliares internas y externas, que son colaboradoras amplias y traductoras de la energía física bioeléctrica. Acá ven la estría vascular. Otra imagen de las células ciliares internas y externas. Acá ven los dos tipos de células, una en botellón y otra cilíndrica. La de botellón, células ciliares internas, que en carácter de 3500 se encuentran en el conducto coclear, en el órgano de Corti, sobre la membrana basilar, y que tiene el ácido glutámico como mediador, y las células cilíndricas, que son las células ciliares externas, que en carácter de 12.000 tienen el ácido aspartico como mediador, y tienen funciones de transducción. Ya hablamos de la anatomía de ellas, ahora vamos a ver su función.
donde la célula ciliar interna lleva la información bioeléctrica al sistema nervioso central y tiene un rango muy estrecho, rango auditivo. Las células ciliares externas son colaboradoras de las células ciliares internas, pero tienen una función muy importante también. Regulan el sistema de las células ciliares externas, estimulan a ruidos bajos la acción de las células ciliares internas, deprimen en ruidos intensos y protegen a las células ciliares internas, mejora el umbral auditivo y además sostener y elevar el techo de la audición, aumento significativo del rango dinámico de la audición y control automático del volumen natural incorporado en el oído. Mecanismo regulador selectivo. Fisiología coclear. Transmisión de la vibración sonora a la membrana basilar. Todo comienza con el deslizamiento de la membrana tectoria sobre los estereocilios de las células ciliares externas. Ahí se produce la transducción, de la energía física bioeléctrica. Contracción de las células ciliares externas, milínicas, con amplificación y desplazamiento de la membrana basilar en una zona muy restringida. Transmisión del movimiento selectivo de las células ciliares internas y transmisión del mensaje activo a las áreas del sistema nervioso central. Corte de la cóclea. La vía auditiva. La primera neurona estaría en el ganglio espiral del órgano de Corti. La segunda neurona en los núcleos cocleares, ventrales y dorsales. El complejo olivar superior, la tercera neurona, el colículo inferior, la cuarta neurona y la quinta en el cuerpo geniculado del tálamo. Y de ahí salen las radiaciones auditivas hasta la primera y segunda circunvolución del área temporal a nivel de la cisura silviana. ¿Qué es el sonido? El sonido tiene características particulares. Tiene una intensidad o volumen que se mide en decibel, tiene una frecuencia que se mide en ciclos por segundo y tiene un timbre característico que le da la particularidad. Ya sea el ruido o el sonido, que son elementos armónicos, son captados por proyección y traducidos por el conducto auditivo externo y se produce todo lo que hablamos anteriormente. ¿Cómo se realiza el examen? Con el interrogatorio, que es fundamental, el examen físico, la acumetría, la audiometría tonal, la logoaudiometría, impedanciometría. Estas tres pruebas las realiza el nefrodiólogo o fonodióloga, que es un profesional que colabora con el médico. Y las pruebas vestibulares, en los casos que hay patologías vestibular asociadas, los problemas de hipoacusia, y los estudios por imágenes. Otoscopio, elemento electroicón que sirve para realizar la otoscopía. También lo puede realizar con un espejo frontal, con una luz directa. Esto tiene luz directa y aumento, por eso es fundamental que todo médico lo posea porque es muy útil. En una otoscopía normal tienen que ver el mango del martillo, los conos luminosos y a trasluz la apófisis larga al mayor del yunque o larga del yunque. Las paredes del conducto auditivo externo. Esto es fundamental para tener una otoscopía normal donde no ven secreciones o líquidos en el oído medio. Las pruebas acumétricas no han quedado en desuso. Yo diría que junto con el otoscopio, el diapasón, que es este elemento que ven aquí, que es relativamente económico, donde tienen una base y dos cruras o ramas, y hay de distintas frecuencias, 128, 256, 1024, 2012.
Cada uno de los diapasones tiene para realizar un estudio en la frecuencia determinada. Los más útiles son el 500 y el 1000, puesto que son de la palabra humana, son rango de la palabra humana. Y ahí pueden realizar distintas pruebas, como la de Weber, la de Schwab y la de Rinne. Las más utilizadas, y todas las demás, Lewis, Rius y Gillier, las más utilizadas son la de Weber y la de Rinne. La de Schwab es la prueba que el operador, el médico, tiene que tener muy buena audición para hacer comparativa. ¿Cómo se realiza la prueba de Weber? Es hacer virar el diapasón en la eminencia hipotenar y hacerlo, colocarlo en la frente o en el vértex del cráneo, y si tiene una hipoacusia de transmisión del oído derecho, el ruido mayor lo va a sentir en el oído derecho, porque hay un aumento de la vía ósea, entonces se lateraliza hacia el oído derecho. Lo contrario si es una hipoacusia de percepción. El rine se hace vibrar el diapasón en la eminencia hipotenar y se coloca su base sobre la apófisis mastoide. Cuando deja de escuchar la vibración en la apófisis mastoide, se desplaza en la parte anterior del oído y el paciente lo tiene que escuchar. Ese es un rine positivo. Si hay una hipoacusia de transmisión, ese rine no lo va a escuchar y va a ser negativo. Y la prueba de Schwab es comparativa, por eso estamos hablando que el operador tiene que tener una audición adecuada. La prueba de Guillet se utiliza para la otosclerosis. La audiometría electrónica. Esto lo realizan los fonoaudiólogos o fonoaudiólogas y es un estudio subjetivo y electrónico. Necesita un ambiente silente y un aparato, donde en un sistema ordenado cartesiano, donde está la sisa y la ordenada, van a encontrar en la parte vertical los decibeles en forma descendente. Decibel es la unidad de intensidad, es la mínima unidad que el paciente percibe un sonido, y va de 10 en 10, 10, 20, 30, hasta un rango de 110 decibeles, que es el máximo de intensidad que emite un audiómetro. Y en las frecuencias, en el pie del sistema, se mide 128, 200, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000. La palabra humana está entre el 500 y el 2000, que es el rango de mayor estudio, y se va marcando de acuerdo a una nomenclatura internacional que se ve en el monigote de Fowler. Acá ve que el oído derecho se marca en rojo y con un 0 y con un signo menos. Y el oído izquierdo con una cruz y con un signo más. Si ustedes ven en el estudio anterior, el oído derecho es el rojo, el oído izquierdo es el azul, y se ve que tiene un rango de 10 decibeles. Está dentro de 0 a 10 la normalidad. Perdón. Aquí ven la logoaudiometría. La logoaudiometría se usa, es la audiometría de la palabra, donde esta curva es la normal, esta curva habla de una hipoacusia de transmisión, esta curva en campana habla de una cocleopatía con reclutamiento positivo, y en esta curva se ve una neuropatía, una lesión del nervio auditivo. La impedanciometría. La impedanciometría audiométrica es un estudio también electrónico objetivo. Consta de dos partes: el timpanograma, que es este estudio, y los reflejos etapediales. El timpanograma mide la impedancia, la distensibilidad del sistema tímpano-auricular y de la membrana timpánica, y registra la impedancia, la resistencia que tiene el sistema tímpano-auricular a una presión ejercida hacia el conducto auditivo externo. Esta es una impedancia normal, esta es una impedancia por un distubarismo, significa que tiene una apertura alterada de la trompa de Eustaquio,
Aquí tienen un nivel líquido en la caja, acá tienen una autoesclerosis o una impedancia mayor que se ejerce sobre los huesos. El paciente tiene una disminución de la conducción, ya sea por una alteración de la articulación incudo-estapedial. Y aquí se ve una curva muy elevada en una mayor distensibilidad y menor impedancia, con la, la unidad o la identidad, los huesecillos están unidos, pero con una mayor distensibilidad. Cuando esta curva es alta, como este trazado, pero abierto, hay una alteración, hay un aumento de la distensibilidad, pero hay una disrupción de los huesecillos. Estudio por imagen. El estudio radiográfico no ha quedado en desuso. Supónganse que ustedes van a ejercer su profesión en un lugar lejos de los centros muy poblados, donde son escasos los estudios tomográficos y de resonancia magnética, tienen que manejarse con lo que tienen. Y el estudio radiográfico sepan lo que sirve como orientación y para la derivación del paciente con la sospecha clínica. De acuerdo a eso, si tenemos una patología de mastoides o de oído medio, vamos a pedir una radiografía de Schüller, que siempre es comparativa, donde vamos a ver el estado de desarrollo de la mastoide. La mastoide puede ser ebúrneas, diploicas o neumáticas. Las mastoides ebúrneas son por procesos infecciosos a temprana edad de la vida y se han desarrollado poco o nada. Y la materna y diploica tienen esa misma característica, perdón. ¿Qué tienen que ver en la radiografía de Schüller? La neumatización de la mastoide, que es esto, y el ángulo de Chitelli. ¿Por qué el ángulo de Chitelli? Porque es fundamental en el paciente si se tiene que realizar una cirugía, si tiene un ángulo de Chitelli bajo o alto. Completarán el estudio derivando al paciente con una tomografía. Aquí tienen una mastoide ebúrnea y el ángulo de Chitelli en la posición. La cavidad glenoidea, el cóndilo del maxilar y el conducto auditivo externo. La radiografía de Stenberg es para ver el oído interno. Aquí lo ven. El conducto auditivo interno, el utrículo, el sáculo, conducto semicircular superior y externo. La transorbitaria sirve para ver el conducto auditivo interno. Siempre es comparativa, donde ven un conducto auditivo interno y otro conducto auditivo externo. Ven el tamaño de este conducto y este conducto. Si acá esta radiografía corresponde a un paciente que tenga una hipoacusia perceptiva o que presente acúfenos importantes en el oído derecho, que es más grande el conducto auditivo interno con respecto al otro comparativamente, y tiene una crisis de vértigos, hay que sospechar un neurinoma del acústico. ¿Y qué se va a pedir? Una resonancia magnética con contraste. Acá ven una Stenberg y una José 3. La Stenberg es para oído interno y la José 3 es para ver la caja timpánica. Estas son imágenes tomográficas en cortes coronales, donde ven patología del conducto auditivo externo y del antromastoide. Esto es en los cortes axiales. Hoy, en la actualidad, es muy
común pedir tomografía para patologías crónicas del oído. La clasificación de las hipoacusias pueden ser conductivas o de transmisión, perceptivas o neurosensoriales o mixtas. Aquí vemos trazados audiométricos de una hipoacusia de conducción, donde vemos que la vía ósea queda en la parte superior del audiograma y baja la vía aérea. Para que ustedes se den una idea muy sencilla, las hipoacusias perceptivas, hay un acompañamiento de la vía aérea a la vía ósea y sobre todo hay hipoacusias perceptivas, la caída en los tonos agudos. Fíjense en una diferencia entre el oído derecho y el oído izquierdo y es una hipoacusia perceptiva. Cuando haya esa disociación, se sospecha un neurinoma del acústico o del nervio facial. Acompañando, afecta el nervio auditivo. Acuérdense que el nervio facial va dentro del conducto auditivo interno junto con el nervio coclear y el nervio vestibular. Acá tiene una hipoacusia mixta. Esto puede ser una autoesclerosis en el segundo periodo donde se perceptiviza. Hipoacusias conductivas. Estamos en las congénitas y las adquiridas. Dentro de las congénitas son malformaciones, como el Treacher-Collins, como el Cruzón. Pueden ser hereditarias relacionadas con cromosomas, como la trisomía 18, la trisomía 21, la enfermedad de Down, autosómica recesiva, autosómica dominante, ligada al cromosoma X. Puede ser sindrómicas, y dentro de las sindrómicas relacionadas con alteraciones renales o alteraciones de la tiroides, relacionadas con alteraciones de los polisacáridos. Acá hablamos del colesteatoma primario, que es una patología no tan frecuente, pero que existe. Dentro de las adquiridas tenemos la obstrucción del conducto auditivo externo, la otitis media aguda, los traumatismos y la fijación osicular. Hipoacusias perceptivas. Dentro de las hereditarias tenemos los síndromes. Y dentro de los síndromes, el Treacher-Collins, Cruzón, Goldhart. Estas pueden dar hipoacusia mixtas de transmisión con componente perceptivo. Y dentro de las displásicas, la ausencia del oído interno, como la aplasia de Mitchell y la aplasia de Mondini, por falta de una de las vueltas del caracol, en la que se ven patologías del aparato vestibular. Tenemos la displasia de Shaver, con alteración del laberinto membranoso, o la de Alexander, con una aplasia del conducto coclear. En la no hereditaria tenemos infecciones como Storch, sífilis, toxoplasmosis, citomegalovirus, herpes virus A y B, rubiola, VIH, traumatismo natal o neonatal, kerníterus, que es el aumento de la bilirrubina en los núcleos de la base, y la toxicidad por droga, alcohol, drogas pesadas, tabaco. Dentro de las adquiridas, presbiacusia, la patología más frecuente en el adulto. Trauma acústico puede ser agudo o crónico, la enfermedad de Meniere,
la hipoacusia súbita, las fístulas del conducto auditivo externo en una otitis crónica, los tumores, como del conducto auditivo eh, del oído interno. Los del conducto auditivo externo producen lesiones de transmisión, pero los tumores de oído interno tenemos el neuroma, el schwannoma, el meningioma, todos producen hipoacusias perceptivas. Traumatismos con fractura de peñasco de tipo transversal o oblicuas. Toxicidad por droga, habíamos hablado alcohol, drogas pesadas y tabaco. Bueno, las prenatales hereditarias, habíamos hablado de las cromosómicas y dentro de eso las alteraciones, trisomía 18, 21, ligada al cromosoma X, las alteraciones congénitas intrauterinas, ya habíamos hablado de rubiola, sífilis, eritroblastosis fetal, tóxicos, infecciones y traumatismo. Dentro de las perinatales son por distosia del parto, por anoxia con índice de Agar menor a 5, parto distóxico prolongado, prematurez, por alteraciones en las maniobras obstétricas, por ejemplo, forceps, doble circular de cordón, pueden producir una anoxia y esa anoxia alterar directamente las células ciliares externas. Por sufrimiento fetal, intrauterino o por patologías periféricas al parto. Las postnatales adquiridas a primeros días de vida, la más común es eritroblastosis fetal, cambio o alteraciones en subgrupos del sistema AO, lactancia, primera y segunda infancia. Deshidratación, infecciones como meningitis, diarreas crónicas, tóxicos, traumatismo. En la juventud tenemos los traumaacústicos, lo más frecuente, ya sea agudo o crónico. Trauma acústico crónico por la exposición a ruidos intensos. En la segunda, infecciosas como la papera o fiebre aureliana, tóxicos como alcohol y cigarrillo, y tumores como el von Recklinghausen o neurofibromatosis y el neurinoma del acústico. En la vejez, lo más frecuente es la presbiacusia, los trastornos vasculares que dan la hipoacusia súbita. Siempre sepan que cuando tienen una malformación del conducto auditivo externo y del pabellón auricular, del primer y segundo arco branquial, en el desarrollo en el primer trimestre uterino, en una enfermedad de Cruzón o de Treacher-Collins, van a tener otras malformaciones relacionadas a la agenesia del conducto auditivo externo. Pero existen hipoacusias perceptivas relacionadas con muchas patologías cardíacas, visuales y renales, que son hereditarias. Cuando nosotros tenemos un niño recién nacido y ya tiene un año de vida y no responde a la estimulación de la madre, el movimiento de la cabeza cuando la madre le habla, tenemos que sospechar que el paciente es hipoacúsico. Y tenemos que hacer una prueba objetiva, no solamente golpearle las manos al lado del pabellón auricular a ver si da vuelta la cabeza, que es el método más sencillo. ¿Y qué es la otomisión acústica? Son sonidos emitidos por la cóclea con resultado de la actividad de las células ciliadas externas del órgano de córtico y se dirigen hacia el exterior a través del oído medio, pudiendo ser detectado en un conducto auditivo externo con un micrófono que se coloca en el oído. Esto es atraumático totalmente. El chico tiene que estar en un sueño natural. Se coloca la oliva, que es el micrófono, en el conducto auditivo y se espera
la emisión del sonido. Hay varios tipos de otoemisiones que emiten el oído. La otoemisión espontánea, solamente en el 50% de los casos de los chicos lo emiten, y es una fracción de sonido generada por la cóclea, producida por las células ciliares externas en ausencia de estimulación acústica. La otomisión acústica provocada es la fracción de sonido generada por la respuesta de un estímulo sonoro, también por las células ciliares externas. Se registra en la mayoría de los oídos normales. Dependiendo de la característica de este estímulo, se obtiene distintos tipos de otoemisiones acústicas provocadas. La otoemisión acústica transitoria es producida por el estímulo breve en tonos de clip o estallido tonal. Están indicadas para la detención de lesiones cocleares y especialmente en el diagnóstico precoz de hipoacusia. Son las más utilizadas. La otoemisión por producto de distorsión es producido por el estímulo con dos tonos puros simultáneos, de la que resulta una emisión de un tercer tono de frecuencia diferente al estimulado. Tiene gran utilidad clínica y permite el estudio frecuencial y la detección precoz de daño coclear antes de aparecer en los estudios no objetivos como la audiometría tonal umbral de lesiones. Ventaja de la otomisión acústica provocada. Es una prueba objetiva, no necesita de la voluntad necesita de la voluntad del explorador ni la colaboración del paciente. Esto es fundamental. Lo cual es sumamente importante en los pacientes afectados a alteraciones del desarrollo mental, no colaboradores, autistas y sobre todo en recién nacidos. Es una prueba simple y atraumática, alta eficacia, sensibilidad del 96%, especificidad del 100%, alta fialdad de registro similar repetido de exploraciones a largo tiempo, rápida, duración 12 minutos, el sistema es portátil, trasladable y económica. ¿Para qué se utiliza? Detención precoz de la hipoacusia en los recién nacidos. Es fundamental este método, prueba objetiva, ya dijimos todas las características. En el diagnóstico en algunos adultos no colaboradores, el seguimiento de hipoacusias fluctuantes. ¿Quién tiene hipoacusia fluctuante? Una enfermedad de Meniere, una hidropesía laberíntica de un diabético. La valoración del tratamiento precoces efusivos del oído medio en niño. Hay otro método, se puede utilizar, pero hay otro método como la otomicroscopía y la endoscopía óptica. Los acúfenos, existen ciertos acúfenos de tonalidad aguda causados por función de células ciliadas alteradas. Yo creo que la automisión acústica en el estudio, en el screening del acúfeno de un paciente que viene con esta patología durante mucho tiempo es fundamental, además de otros estudios como un VERA, como una electrococolografía. La detección precoz y prevención del daño auditivo en sujetos con expuesto al ruido se realiza también dentro del screening de otros estudios como electrococolografía de sumación, en la monitorización del daño auditivo producido por medicamentos tóxicos. También. Limitaciones. Se pide para hipoacusias neurosensoriales perceptivas de origen coclear. No estudia las neuronopatías, las lesiones retrococleares. Significa que queda lejos de un neurinoma adenacústico, no sirve para un carníterus, es para lesiones cocleares. También es importante, este impedimento resulta importante para estudiar pacientes que procedentes de UCI neonatal, donde las neuropatías
y la disincronía auditiva resulta muy prevalente. ¿Por qué es esto? Porque los pacientes que están en UCI pueden ser tratados con aminoglucósidos o antibióticos que alteran el nervio auditivo y este método de estudio no es para estudiar esas patologías, sino para patologías cocleares fundamentalmente. Reducción de la eficacia de la prueba cuando existe patología del oído medio. Tiene que tener un conducto auditivo externo y un oído medio normal. Por eso, antes de realizar la otomisión acústica, es fundamental que lo vea el médico clínico, el otorrinolaringólogo, y que le haga un examen otoscópico o otomicroscópico adecuado. Y tiene dificultad para detectar hipoacusia de frecuencia aguda. ¿Qué es el VERA? Potencial evocado de tronco encefálico, en inglés, el estudio de los potenciales de corta latencia, de 0 a 10 milisegundos. Y las ondas corresponde al órgano de Corti, la onda 1, la onda 2, los núcleos volvares, ventrales y dorsales, la onda 3, complejo olivar superior, la onda 4, el liminisco lateral, y la onda 5 es la onda talámica. La onda 6, cuerpo geniculado, y la onda 7, las radiaciones a nivel del área cortical de la primera y segunda circunvalación temporal. ¿Qué se mide? El tiempo de aparición de la onda 1 no, alargado por arriba de 1,4 milisegundos hablaría de una hipoacusia de transmisión o una alteración de las células ciliares externas en el órgano de Corti. Cuando el tiempo entre la onda 1 y la onda 3 hablaría de una patología en la primera porción del nervio auditivo en el conducto auditivo interno. Esta prolongación de tiempo de más de 3 milisegundos no estaría poniendo sospecha de un neurinoma del acústico. Entonces, este estudio, que es netamente objetivo, no puede llevar a determinar una patología retrococlear, y para detectar en forma objetiva si el paciente, sobre todo en los simuladores, cuál es el umbral auditivo. Y es haciendo sonar con tonos de clic intensidades altas de 100, 90, 80, 70 y en forma decreciente hasta que aparezca la onda 5. La onda 5 marca el umbral auditivo. ¿Qué es la previacusia? La previacusia es un cuadro progresivo de despoblación neuronal. Se pueden dividir en cortipáticas, estriovasculopáticas, neuronopáticas o corticopáticas. Se presentan después de los 30 años de edad y en forma progresiva. Es la hipoacusia de la edad funcional y progresiva que todos vamos a tener. Produce una hipoacusia en campana y depende de dónde esté ubicada, la lesión va a ser la clasificación que dimos anteriormente. Mejora con la incorporación de vasodilatadores, vitamina A y vitamina E y zinc. Una palabra sobre trauma acústico, dijimos que es una hipoacusia muy habitual, muy frecuente, depende de la intensidad sonora, por encima de 90 decibeles, la duración de la agresión y la labilidad de la cóclea. El único elemento que es distinto a lo externo es la labilidad de la cóclea, que cada paciente tiene una labilidad particular. La intensidad sonora, una persona que está en un lugar, en un boliche bailable, reciben todos la misma intensidad. La duración de la agresión, todos están 2 o 3 horas dentro de esta institución, de este boliche, y reciben la misma intensidad. Pero cuando salen,
La lesión en la audición es distinta de una persona a otra y eso depende de la habilidad de la cóclea particular. El trauma acústico puede ser agudo o crónico. Agudo por una explosión y crónico por la exposición progresiva todos los días o todos los fines de semana. En el audiograma se divide en trauma acústico grado 1, cuando la muesca está en el 4000, trauma acústico grado 2, cuando la caída empieza en los 2000, y trauma acústico grado 3, cuando la caída aparece en los 500 en adelante. Por supuesto, es progresivo, no se recupera, y antes que aparezca el trauma acústico, en la autoemisión acústica aparece una alteración, en la electrococleografía aparece una alteración, y ustedes saben que cuando están en un boliche y salen, por un tiempo, unos minutos, unas horas, queda el oído tapado y con un zumbido. Esto cuando llegan a su casa pueden volver a escuchar normalmente, a algunos le dura menos, a algunos le dura más. Eso es la caída temporaria del umbral, que posteriormente a esto aparece el trauma acústico. Cuando se instala el trauma acústico, la lesión es por la despoblación o la lesión de las células ciliares externas, es irreversible. Todavía cuando está la caída temporaria del umbral, si usted deja de exponerse al ruido, no tiene lesión en el audiograma. Digamos que la caída temporaria del umbral, el problema es reversible. Cuando se instaló el trauma acústico, el problema es irreversible. Sigamos con el sistema del equilibrio. Bueno, saben ustedes bien que el equilibrio es un sistema complejo y multisensorial, dado por la vista, el sistema vestibular y el mecanismo proprioceptivo, que todo tienen integración con el sistema nervioso central, con la corteza cerebral, el tronco encefálico, el cerebelo y el tálamo. A su vez, esto tiene respuestas que permiten al sujeto estar orientado en el espacio, pero hay una integración de centros visuales, vestibulares, proprioceptivos, que tienen interrelación con el cerebro y a su vez con ellos mismos con los centros periféricos. El sistema visual informa sobre el entorno donde está el paciente ubicado. El sistema vestibular informa sobre las aceleraciones lineales y angulares, la aceleración anterior, posterior y las angulares, hacia arriba y hacia abajo. El sistema proprioceptivo informa sobre la disposición de los diferentes segmentos del cuerpo, en qué ubicación, brazos, piernas. Un pequeño repaso anatómico. Acá vemos la cóclea, el vestíbulo que está en el medio, como dijimos antes, entre el sistema auditivo y el aparato vestibular. Y dentro del vestíbulo tenemos el utrículo y el sáculo, que tienen que ver con las aceleraciones lineales. Y las aceleraciones angulares estaría dado por los conductos semicirculares con sus apoyos y sus crestas. Es decir, conducto semicircular superior, el posterior y el externo, que están ubicados en los distintos planos, en 90 grados, que lo van a ver en el libro. Fisiología vestibular. Los receptores o crestas ampulares, constituidas por células de sostén y células ciliadas, son estimuladas por las aceleraciones angulares que desplazan la endolinfa. Muy parecido al sistema coclear. Los receptores o máculas utriculares y saculares, constituidas por células de sostén y células ciliadas, son estimuladas por aceleraciones lineales que desplazan la endolinfa.
El estímulo que ocasiona el desplazamiento de los heterocilios aparece una corriente de entrada que ocasiona una señal eléctrica de endolinfa y un potencial receptor, despolarización vasolateral de la célula ciliada, liberación de neurotransmisores y potencial de acción. Este potencial de acción llega a la primera neurona de la vía del ganglio de Scarpa, luego continúa hacia la segunda neurona, los núcleos vestibulares, de ahí a la tercera neurona, que sería el tálamo, y por último a la corteza cerebral. Los núcleos vestibulares reciben aferencia de corteza del cerebelo visual y proprioceptiva. ¿Qué es importante de esto? Que ustedes sepan que los núcleos vestibulares son los centros integradores, que emiten aferencia y reciben aferencia. Son verdaderos centros de integración, ya sea con la vista, con el sistema espinal y proprioceptivo, y el cerebelo. Vía vestibular. Primera neurona en el ganglio de Scarpa, segunda en los núcleos vestibulares, tercera neurona en el tálamo y quinta en la vía cerebral. Ya lo habíamos dicho. ¿Cómo se estudia el paciente? La anamnesis es fundamental, fundamental. ¿Por qué? Tiene que hacer la diferenciación entre vértigo, mareo e inestabilidad. El vértigo puede ser objetivo o subjetivo. Vértigo, cuando las cosas giran alrededor de uno. Objetivo. Subjetivo, las cosas giran, perdón. Objetivo, las cosas giran alrededor de uno. Subjetivo, cuando uno gira alrededor de las cosas, en forma circular. Mareo, sensación de alteración de orientación en espacial. Sensación de cabeza vacía y uno se bambolea en la marcha. La inestabilidad es sensación de desequilibrio. No sé qué tengo, le dice el paciente. Estoy que me caigo, que no me caigo, tengo una sensación rara. Repito, vértigo, sensación giratoria alrededor de uno, objetivo. Uno gira alrededor de las cosas, subjetivo. Mareo, inestabilidad, sensación de alteración en la orientación en el espacio. Inestabilidad es una sensación que el paciente lo define como raro, me siento raro. Una vez analizado el síntoma principal, tenemos que ver tres características: la frecuencia, la duración, los factores desencadenantes que se producen. La frecuencia es fundamental. Si el proceso es continuo, de mareo o inestabilidad. Los procesos discontinuos que tienen un periodo, aparecen y luego tienen un periodo de calma o crisis, son vértigos. La velocidad de instauración es fundamental. Si aparecen rápido, si aparecen lentamente, si duran la aparición, duran horas, días, minutos, segundos. El tiempo de evolución también es muy importante. ¿Cuáles son los factores desencadenantes o agravantes? El movimiento de la cabeza, la inclinación del cuerpo, al agacharse, al levantarse de la cama, al rotar el cuerpo. Es fundamental la interrogatorio. Y la situación de la intercrisis. La sintomatología acompañante. Si es otológica, si tiene hipoacusia, zumbidos, otorrea o otalgia. Es fundamental realizar la otoscopía. Si tiene sintomatología acompañante neurológica como cefalea, parálisis de algún par craneal, disminución de la fuerza de un brazo, de la pierna y problemas de concentración o pérdida de la conciencia. Hipotensión ortostática, dolor torácico, palpitaciones, síncope, componente neurovegetativo. El componente neurovegetativo es muy común del vértigo periférico, pero si el paciente pierde el conocimiento, la patología no es periférica. Si tiene palpitaciones, dolor torácico, hay que sospechar una patología cardiológica.
Lo mismo que la hipotensión ortostática en los pacientes delgados, altos y que están tomando hipotensores. Antecedentes personales de medicación. Dijimos que todo medicamento antihipertensivo tiene esta característica. Cirugías autoneurológicas, traumatismo de cráneo, enfermedades generales, podrían ser importantes. Diabetes, hipertiroidismo, perdón, y factores desencadenantes como enfermedades generales que puedan acompañar al problema. Antecedentes familiares de cuadros vestibulares o, por ejemplo, aquellos que tienen antecedentes de migraña, aquellos que tienen antecedentes de epilepsia familiar o de ser diabéticos tipo 1. Incapacidad que genera el vértigo. Podemos clasificar la incapacidad, no afecta la vida cotidiana, grado 1, leve, muy leve. Debe cesar la actividad en ese momento o luego continúa, grado moderado. Debe modificar el estilo de vida. Desarrolla la vida habitual, pero con esfuerzo. Está incapacitado para las tareas habituales o tiene que dejar de trabajar porque no puede trabajar por el mareo. Esto tiene una relación médico-legal fundamentalmente y médico-laboral, porque hay que clasificar el vértigo o el mareo para su desarrollo de tareas habituales. Esta clasificación es fundamental para determinar el médico laboral el grado de incapacidad que se le puede dar al paciente para sus tareas habituales. ¿Cómo se realiza el examen clínico? Con una otoscopía o otomicroscopía. La exploración de audición se hace con los diapasones. Acá tienen los tipos de diapasones. De acuerdo el tamaño de las cruras, hablaría de las frecuencias. Cuando más chicos son las cruras o ramas son de menor frecuencia. Cuando más altos son de mayor frecuencia. Se trata de manejar con diapasones de 500, de 1000 y de 2000 en frecuencia de la palabra humana. Explosión de reflejo vestíbulo oculomotor. Lo hacen en consultorio, es fácil de realizar. Seguimiento del índice. Exploración de la marcha y de la postura y pruebas vestibulares. Dentro de los exámenes complementarios, aparte de la acumetría, tenemos la audiometría tonal y la logoaudiometría. La impedanciometría, la tomografía computada, la resonancia, la angioresonancia y la arteriografía. Por supuesto, empezamos con lo más sencillo y en consultorio. Y para lo más sencillo, en el estudio de un paciente con alteración del equilibrio, siempre el interrogatorio es fundamental. Sentarse adelante del paciente, perderse 15 minutos, media hora, pero preguntar bien cómo aparece el vértigo, si es mareo. Ustedes lo clasifican de acuerdo de lo que expone el paciente. La frecuencia, si es por crisis, cuándo comenzó, con qué patología preexistente tenían. Tienen que hacer el interrogatorio exhaustivo porque es fundamental para el estudio. El examen clínico y por último los exámenes complementarios. Prueba del equilibrio. Equilibrio estático lo van a hacer con la prueba de Romberg, en posición de firme, los dos pies juntos, ojos cerrados, manos pegadas al cuerpo. Y el Romberg sensibilizado, es colocando un pie adelante y el otro atrás en posición de firme. Se va a caer hacia el lado del laberinto enfermo, izquierda o derecha. La prueba de Barani, el paciente sentado, con manos extendidas, los dedos índice hacia adelante, puede tener una desviación natural de 1 centímetro, pero cuando es más de 2 centímetros se desvía el índice de la mano del laberinto afectado, que es contrario al nistagmo, porque en el nistagmo ustedes están viendo la fase rápida, no la fase lenta. Nistagmo de movimiento involuntario del ojo.
Equilibrio dinámico, por lo general la alteración aparece ante la presencia de un trastorno vestibular y se dirige hacia el lado afectado. Y dentro de la prueba dinámica tenemos Luttenberger, cuando el lugar donde examinan un paciente es pequeño, eh, lo ponen en posición de firme, como usted ven en la diapositiva, hacen hacer 80 pasos en un minuto, así que el ejercicio es intenso, pasos altos, pasos importantes, en el mismo lugar. Y van a ver una desviación positiva, que es cuando desvía para el lado enfermo o el lado del laberinto enfermo más de 45 grados. La prueba de marcha de Babinski necesita un espacio más amplio donde se hace caminar el paciente hacia adelante 8 o 10 pasos y hacia atrás 8 o 10 pasos y el paciente va rotando en más de 45 grados en su movimiento, siempre desviándose más hacia el laberinto enfermo. En marcha en estrella de Babinski, cuando usted tiene una patología central, no se produce esta desviación, sino el paciente realiza movimiento hacia un lado y el otro, es decir, tiene una marcha inestable, no una marcha en estrella típica. La marcha en tándem es caminar sobre una raya con los ojos cerrados, siendo en una línea recta, tocando la punta del pie con el talón del otro. Yo quiero decir unas palabras porque no existen, eh, si ustedes piensan encontrar alteraciones del equilibrio vestibulares puras y centrales puras, son difíciles de encontrar esas patologías con todas las características. Eh, la mayoría de las patologías están imbricadas, son cuadros vestibulares mixtos. Así que no es tan sencillo hacer un diagnóstico específico, vestibular o central. La videonistografía y la electronistografía son pruebas complementarias y nos sirven para confirmar la anamnesis y las pruebas posturales. La electronistagmografía es un procedimiento donde se ve el nistagmo, que es el movimiento involuntario del ojo, por la diferencia de potencialización que existe entre la córnea y la retina. Requiere la colocación de electrodos en la frente, por encima y por debajo del ojo, y se produce una estimulación. La estimulación se da por el nistagmus, que se registran en un gráfico. Sirve para las patologías centrales y periféricas, no tiene riesgos importantes, solamente la provocación de náusea y de vómitos en el momento de la producción. Sí, el riesgo es si el paciente presenta marcapaso, no es aconsejable de utilización. Y las pruebas calóricas con irrigación de agua, si el paciente tiene una perforación timpánica o una operación del oído medio recientemente, no es aconsejable, la estimulación se tiene que hacer con aire. Y los factores que pueden interferir son los tapones de cera, los problemas del oído medio, la otitis media, problemas de visión importante, como miopías importantes o estrabismo importante, parpadeo repentino y rápido en los pacientes psicosomáticos, y medicamentos que han tomado, por ejemplo, sedantes o antivertiginosos. Hay que suspenderlos 72 horas antes, lo mismo que el alcohol y el café. La videonistagmografía es el mismo procedimiento anterior, pero no se coloca no se colocan electrodos, se coloca una máscara ocular que registra el nistagmo en forma espontánea y lo llevan a una computadora que hace la promediación de los nistagmos. Tanto la electronistagmografía como la videonistagmografía se hace la prueba calórica con
instilando 20 centímetros cúbicos de agua a 30 y 44 grados, perdón, se espera 20 segundos, que es el periodo de latencia, y se ve el registro de los movimientos involuntarios del ojo o nistagmus. Después de la prueba calórica se hace la prueba rotatoria, en el cual se sitúa el paciente en un sillón y se realiza giros horarios y antihorarios para que se produzca el movimiento de estimulación en los canales semicirculares horizontales. Esta prueba se hace con la cabeza flexionada hacia adelante para que el canal semicircular horizontal tenga un plano horizontal, porque tiene una inclinación de 30 grados. Esta valorización es fundamental, tanto en las pruebas calóricas y la prueba rotatoria, para determinar el nivel de nistagmus. Todo paciente, al ser estimulado, aparece en nistagmus y queda registrado en un gráfico por la promediación de los mismos. Normalmente se puede decir, lo más común es que los pacientes que tienen vértigo periférico, la caída de las cruces aparecen en este sector, tanto de un oído como el otro. Son los laberintos hipovalentes. Y si hay patologías centrales, estas imágenes, estas rayas, aparecen en esta zona, porque hay una hiperestimulación de los laberintos. Existen vértigos fisiológicos. El paciente no tiene patologías importantes y aparece el vértigo en la cinetosis, que es el mal del movimiento, el paciente que anda en distintos vehículos y se baja y está mareado. En el gravidez, mal del espacio. El mal de Barquenet es el paciente que anda en una lancha o en un bote, en un barco, en el mar, se baja y tiene todavía el movimiento del mar estando parado en la tierra. El vértigo de las alturas, el vértigo por estimulación otoxinética en el movimiento, sacudida rápida del ojo, y el vértigo por efecto coriolisis es de los pilotos de avión que cuando giran en la cabina, en un giro del avión, mueven la cabeza involuntariamente y rápidamente hacia el otro lado. Clasificación topográfica se puede dividir los periféricos y los centrales. Habíamos dicho que existen periféricos, centrales y mixtos, que no es fácil en el estudio hacer un desarrollo preciso, que la mayoría de los vértigos y de los mareos son mixtos. Los endolaberínticos, del laberinto posterior, y los retrolaberintos afectan el octavo par, la vía vestibular, desde el ganglio de Scarpa hasta los núcleos vestibulares. Y los centrales afectan el tronco encefálico, el cerebelo y el lóbulo temporal. Los periféricos. Habíamos hablado que lo más importante en el estudio del paciente es la anamnesis y la historia clínica que ustedes realizan. Es completo, es armónico y asociado. ACA. Acuérdense de esta sigla, ACA. Es armónico porque las desviaciones cementarias producen hacia el lado hipovalente, el laberinto enfermo. El nistagmus hacia el lado opuesto, porque ustedes acuérdense que ven la fase rápida del nistagmus, no la fase lenta. Y el vértigo hacia el mismo lado que el nistagmus, es decir, el laberinto hipofuncionante es el izquierdo, el vértigo lo sienten hacia el otro lado, pero el laberinto enfermo es el izquierdo. Es completo porque casi siempre se ve el vértigo, el nistagmus y la desviación cementaria y los síntomas vagales. Usted tiene el paciente que dice, me giran las cosas alrededor mío, lo paran, se cae para un lado, tienen el movimiento que pueden ver a simple vista del ojo hacia el otro lado, y tiene síntomas vagales, se acompaña de sensación de náusea o vómito.
Y está asociado porque muchas veces se acompañan de compromiso de la audición. No en todos los casos. Por ejemplo, en las neuronitis vestibulares no hay compromiso auditivo. Algunos se acompañan de hipoacusias perceptivas, como la enfermedad de Meniere, que es una hipoacusia perceptiva de masa, y una hipoacusia fluctuante pero progresiva, y otros no llegan a tener hipoacusia como la neuronitis vestibular, como el BPPD, vértigo posicional periférico benigno. Los centrales son incompletos, son disarmónicos, son disociados. Suelen faltar, son incompletos, o falta el nistagmus, o falta los vértigos, las sensaciones vagales, son disarmónicos, algunos elementos no tienen dirección correspondiente y son disociados, no hay compromiso de la audición. Esto es lo menor. Vértigo no vestibular. Un paciente que tiene una miopía muy importante o un estrabismo convergente o divergente muy importante puede tener un vértigo, porque no hay una percepción del espacio adecuada entre un ojo y otro, y eso enviarlo al sistema nervioso central y al sistema vestibular para que se haga la integración. Los vértigos, los vértigos psicógenos son pacientes con distintas patologías psiquiátricas, esquizofrenia, epilepsia neurológica, pero esquizofrenia o distintos tipos de psicosis que pueden presentarse. Los neurológicos, habíamos hablado de distintas patologías que después vamos a hablar, pero en más detalle. Los cardiológicos, ya sea pacientes con arritmias importantes, producen vértigos y caídas importantes. Los cervicales, artrosis cervical, espondilolistesis, alteración del agujero occipital, contractura, síndrome del latigazo. Los vasculares, dislipemias, trastornos en la circulación cerebral y cerebelosa. Los metabólicos, en la diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Clasificación etiológica: vértigo endolaberíntico, patologías congénitas y hereditarias. Y en esta vamos a hablar en la alteración displásica, la enfermedad de Schreiber, que es una falta del laberinto membranoso, y la de Alexander, que aparte de la alteración del laberinto membranoso, aparece una alteración del conducto coclear. Esto nos llevaría a una alteración en el saco endolinfático y distintos síndromes. Dilatación o alteraciones morfogénicas, traumatismos de cráneo, infecciones bacterianas, biliares, sifilíticas, toda la laberintitis por meningococo, por estreptococo, por neumococo, las virales, tenemos la rubiola, la autotoxicidad dada por los aminoglucósidos, sobre todo la estreptomicina, la gentamina, el síndrome de Meniere, la enfermedad de Meniere y el síndrome de Meniere con hipoacusia, cúfino y vértigo. El BPPD es el vértigo posicional periférico benigno, que el vértigo dura segundos, que se da en la cama, que es al girar la cabeza hacia unos lados, dura 30 segundos, menos de un minuto, vuelve a girar la cabeza y se agota. Es decir, que aparece, se vuelve a la posición normal, quiere repetir el vértigo, pero está agotado. Es por la caída de los otolitos al piso, en las ampollas vestibulares. El tumor del peñasco, ya sea un neurinoma, meningioma, schwannoma, las enfermedades vasculares del oído interno, ya sea de la arteria vestibular, auditiva interna, la disostosis o displasia del hueso temporal, habíamos hablado ya como la otosclerosis comienza con una patología
que es netamente una hipoacusia de transmisión, se convierte en una hipoacusia perceptiva, y algunas autoclerosis se acompañan de enfermedades vestibulares, que es una variante de la autoclerosis, que es la autoclerosis imperfecta. Y también la enfermedad de Paget, o que es una osteogénesis alterada. La alteración es metabólica, como la de diabetes, y la insuficiencia renal crónica con una uremia alta, prolongada, se ve mucho en los pacientes que hacen diálisis, que tienen síndrome vertiginoso. Dentro de las enfermedades autoinmunes, hablamos del lupus. Dentro de los retrolaberínticos, las infecciosas. Y dentro de eso, secundaria a procesos virales, como el síndrome de virus de la varicela zoster, que es la fiebre urleana o papera, el síndrome de Rosenhahn, que es producido por el herpes tipo 1 o tipo 2, con hipoacusia neurosensorial y síndrome vertiginoso periférico y acúfeno. Se da en las personas jóvenes o adultos jóvenes, que es una ampolla que aparece en la membrana timpánica con un dolor interesante. Cesa el dolor, aparece la hipoacusia, el zumbido y el cuadro vertiginoso invalidante. El paciente se le hacen distintos estudios de resonancia, de tomografía, se sospecha un tumor de cráneo, de oído interno, y no, tiene un síndrome de Rosenhahn, que es un herpes que afectó el conducto auditivo externo, la membrana, el oído interno, se fue extendiendo y tarda en mejorar aproximadamente un año. Dentro de los tumores, el neurinoma del acústico, el neurinoma del fación, sabes que el facial y el nervio coclear viajan juntos en la parte anterior, dividido por la cresta falciforme por delante, el vestibular superior e inferior. El meningioma, los quistes dermoides y epidermoides, las lesiones malignas. Dentro de los vasculares, aneurisma del ángulo pontocerebroso y malformaciones arteriovenosas. La neuropatía, el alcohol, la intoxicación con monóxido de carbono, el saturnismo y la intoxicación por humo. Dentro de los vértigos neurológicos tenemos la patología cerebrovascular. Entre eso tenemos la migraña y una ACV, las enfermedades mielinizantes como la esclerosis en placa y la esclerosis en múltiple, procesos expansivos, tumores y la epilepsia. Tenemos el síndrome de insuficiencia vertebrovascular, el síndrome de Wallenberg. En el vertebrovascular puede darse por una arteriosclerosis, una estenosis mecánica de la arteria vertebral, un síndrome de robo de la subclavia, por el síndrome del latigazo, por un traumatismo, o por malformaciones congénitas del agujero occipital y el atlas. En el vértebro basilar es uno de los síndromes más clásicos que podemos encontrar. En el síndrome de Wallenberg, la oclusión de la arteria cerebrosa posterior, y hay una hipostesia, hipostesia o anestesia de la cara homolateral y una lesión de las espino cervical, periférico o vestíbulo espinal contralateral, y hay una hipostesia de la otra de mi cuerpo. Bueno, el vértigo visual se puede dar en un astigmatismo importante o una miopía.
y los vértigos cervicales por patología. Y por último, existe el vértigo psicógeno. Las patologías cervicales de patologías menores como contracturas cervicales pueden producir cuadros vertiginosos que pueden simular patologías vestibulares o síndromes vértebro-vacilares. Bueno, el vértigo por enfermedades generales, ya hablamos de la hipertiroidismo, la dislipidemia, cualquier tipo, síndrome metabólico, la diabetes tipo 1, tipo 2, lupus en las enfermedades autoinmunes y dentro de los hematológicos distintos tipos de anemia y dentro de los cardiológicos la hipertensión y las arritmias. Tengo que nombrar como conclusión que el sistema del equilibrio es un sistema complejo y multisensorial. El diagnóstico, como dijimos antes, está dado por la historia clínica y la anamnesis es fundamental. Los exámenes complementarios solo sirven para confirmar. Y hay muchas patologías que pueden provocar una alteración del equilibrio que no hablan de una alteración del sistema vestibular. Le agradezco por su atención. Este trabajo tuvo la colaboración del doctor Martín Peralta y doctor Luciano González, perteneciente a la Cátedra de Otorrinolaringología. Sepan ustedes que el estudio del paciente vertiginoso es multidisciplinario y cuando sospechen que la patología sea endolaberíntica y retrolaberíntica, la derivación es al otorrinolaringólogo, y si la lesión sospechan que es vértebro basilar, un síndrome de Wallenberg o un síndrome de la línea media, o sospecha que la patología es neurológica, tienen que ser derivados a un neurólogo.